Las fuentes de la literatura pueden ser inimaginables. El hecho que desencadena un suceso es inédito. Muchas veces los autores se nutren de nuestra historia o la utilizan como el gran escenario de sus textos. Florencia Canale, Florencia Chévez, Florencia Feijó, de Fuegos y Flores. ¿Qué hay en el discurso femenino del siglo XIX que te gusta tanto? Me interesa mucho, sí, el discurso del pasado, porque me parece que ahí puedo encontrar algunas respuestas para el presente desolador. Eh, y entonces, bueno, el discurso, incluso femenino en el siglo XIX, a veces está mal abordado. Por supuesto, no para las personas que lo abordan, los legos, digo, Sí. pero el lugar de la mujer muchas veces era un lugar interesante y te diría, em, sí, importante, a diferencia de lo que después empezó a suceder, te diría en el siglo XX, y hablamos del siglo XXI, que pareciera que se necesita reivindicar otra vez los derechos. Están la condenada, la desafiante, la loca, están todas adjetivadas. Pero Sí, ¿qué tienen estas mujeres en común? estas mujeres igual, estas mujeres en común. Por supuesto son adjetivos masculinos, porque la infiel, digo, Claro, claro. son adjetivadas por hombres. Exactamente. Sí son mujeres que atraviesan la historia universal, no son solamente las del XIX. Las que yo abordo, Sí. porque cada una de nosotras aborda diferentes mujeres, incluso Feijó hace algunos editoriales sobre algunas temáticas que es de lo que ella trabaja en general. Yo hablo desde Juana de la Loca a Encarnación Escurra, las mujeres de las que sí me he ocupado, pero algunas otras nuevas. Digamos, lo que sí tienen en común es que han sido mujeres que han desafiado el status quo, que han tenido luces y sombras. ¿Cuál que han es sido el lugar femenino en el siglo XIX? que yo puedo pensar en Remedios de Escalada, Sí. que nosotros en general la conocemos como la abnegada esposa del general don José de San Martín. Sí. Así la conocemos y está muy bien, pareciera, porque el hombre importante es el padre de la patria. Pero Remedios fue una mujer que por lo pronto se casó con el hombre que ella quería y no era el hombre elegido por sus padres, ¿no? Vos sabés que los padres sí elegían los candidatos para sus hijas casaderas, estamos hablando de la élite, ¿no? Y por supuesto San Martín era un anónimo, era un tipo que llegó en 1812. ¿Quién es José de San Martín? Claro. Para la madre era un hombre esperpéntico, me estoy adelantando con el adjetivo, pero no era un hombre en condiciones para su hija, ya estaba comprometida con un hombre que sí tenía dinero y blasones. Claro. Y ella decide ella decide que no se quiere casar con Gervasio Dorna, que se quiere casar con José de San Martín, a quien conoce un poquito. Martín Cuyen, bienvenido, te tendría que decir, pero nos recibiste en tu casa, así que el bienvenido me lo tenés que decir vos. ¿Cómo estás? Muy contento de estar con ustedes porque estoy en casa acá. No es que esté en casa acá, estoy en la casa donde nací. Y después de vivir 50 años en Inglaterra, es muy lindo estar acá. Parece una dulzonería porteña, pero es verdad. Te exiliaste y viniste a Buenos Aires ahora. Es que me fueron a buscar a Buenos Aires. Si me preguntás el libro, yo me fui para escaparme de esta familia y a los 4 meses empecé a escribir Otra mamá, no se quitaba los anillos para... Hablamos de la cara. estancia. Sí, es como que no... O yo no me quise separar de ellos, o ellos no se quisieron separar de mí. Porque lo lindo de pensar que el mundo es muy misterioso Sí. es cuando la gente dice, no puede ser, que te vinieron a buscar, están todos muertos. La mujer por ejemplo, la mujer de Rosas, que a mí me gusta tanto. Que a vos te gusta a mí me gusta tanto. tanto, Encarnación. Claro, imagínate. Claro, ¿cómo surge en el siglo XIX una mujer así?
porque surgían mujeres así de tanto en tanto, ¿no? Y las otras, las que tal vez estaban conformes con comprarse una nueva tafeta para algún vestidito o estar esperando que el marido volviera de la guerra, Sí. cuidándole los hijos, también estaban las que estaban conformes con esta vida. Claro, hablamos de Encarnación Ezcurra, una mujer que sí es la mujer de Juan Manuel de Rosas, pero que tiene nombre propio, como algunas pocas, como Mariquita Sánchez de Thompson, te estoy hablando de Thompson y es Martín Thompson, pero Encarnación sí fue, te diría, la primera mujer que hace política en el espacio público. Cuando su marido se va a la campaña del desierto, ella se queda cuidándole el territorio y es un poco la que inicia las acciones de la mazorca, Claro. ¿no? Es la que indica, este sí, le hago pulgar para arriba, Sí. este otro, le hago pulgar para abajo. Muchas mujeres, las dos viejas, mi abuela, que era de la familia Uriburu, que dio 2 presidentes, los padres eran primos hermanos, Sí. y la otra era la Teodelina Lezica, que era la mujer del hermano de mi abuela, que era la bisnieta de Mariquita Sánchez, la del himno, Sí. y de General Alvear. O sea que yo de chico, bueno, primero cuando vivía acá me parecía normal, pero después me di cuenta que era muy raro tener ese tipo de gente al lado tuyo. Claro. María Josefa era también una mujer brava, mal contada en Amalia, Sí. que tanto te gusta, de José Mármol. Bueno, un poquito exagerada. Josefa Es la villana de la novela. es la villana, pero no es para tanto, Sí. chicos. Josefa, una mujer desdichada. Vos sabés que llevó en el vientre el Un hijo de Manuel Belgrano, que Belgrano no conoció y del que ella hubo de deshacerse porque estaba casada con otro hombre. Entonces le entregó ese hijo a su hermana menor crió. y a su cuñado, Rosas y Encarnación, y ella ofició de tía siendo la madre de Pedro Pablo. No creo que haya sido una mujer muy feliz teniendo que ocultar la filiación de su hijo. ¿Cuál fue el destino de ese hijo? Ese hijo se enteró ya grande que no era hijo de quienes creía ser hijo. Después, de cualquier modo, no se quitó el apellido Rosas, se agregó el Belgrano, Pedro Pablo Rosas y Belgrano. Se fue a vivir a Azul, ocupó un sitio importante en funciones, pero bueno, por supuesto, ser hijo, o aunque fuera hijo adoptado de Juan Manuel de Rosas, para un varón era muy difícil. Y estoy pensando también en la amante de la Eugenia Castro. Bueno, Eugenia Castro, que fue la madre de tantos De hijos. tantos hijos, y que él la llamó por carta desde Inglaterra desesperado, Bueno, pero no fue. No, O sea, no era tan amante. Bueno, vos sabés que las cartas, él en las despedidas desde Inglaterra, a mi amiga, con saludos, digamos, no es muy efusivo con Eugenia, mi mancebita, como él le Claro. decía, que además fue quien, digamos, él fue una especie de tutor en principio. Claro, vas preso, hoy vas preso. Por ¿Qué edad supuesto. tenía Eugenia Castro? Y cuando se va a vivir, 13 años. 13 años. ¿Y 13, Rosas? 14, y ya era un señor de unos 50 o Fue. 40, digamos. Pero esto era una práctica habitual. Le enseña a escribir Terrible. Encarnación, que todavía Sí. vivía, estaba postrada, le enseña a escribir, en todo caso. Y ella... Digo, eran Todo casi el mundo, prisioneras. por supuesto. Y además, hoy nosotros que tenemos tal vez, la posibilidad de hacer algún tipo de interpretación, seguramente barata, pero podemos interpretar algo. Yo pienso una muchacha que este hombre en todo caso le salva la vida porque ella estaba siendo vejada en otra casa, entonces él la acoge en su hogar, y que en todo caso, sí, yo no voy a decir que, hoy diríamos que él abusó de ella, por supuesto que hoy Sí. diríamos que él abusó, pero de algún modo ella le debía la vida. En nuestro pensamiento de hoy, un hombre de 50 con una chica de 13 es Preso. aberrante. Preso. Pero bueno, nada, no se puede juzgar la Pero historia. claro, pero interpretando qué le pasó a esta muchacha huérfana,
muerta de hambre, que este hombre la rescata de esta situación, la protege. De alguna medida es este hombre que es tan grande y yo no sé si me gusta, si quiero, si puedo, si debo, pero a la vez me dio la vida. La cosa fue así. Él, cuando después de Caseros, él debe escapar, él le dice que se fuera con él y con una de sus hijas, con Soldadito, que así le decía él, porque Soldadito era como supuestamente la que él más quería, se disfrazaba, era una mini Rosas, se disfrazaba con una casaquita. Entonces, que se vinieran, claro, pero ella tenía que abandonar al resto de sus hijos. Ella dijo, yo no me voy, yo no dejo a todos, o voy con todos o no voy nada. Entonces, ella, por supuesto, empieza a escribirle, él tarda mucho en responder. Bravo, Juan Manuel. Juan Manuel era un galanazo, ¿no? Era un tipo guapo, rico y pagado de sí. Y el dueño de la estancia, digamos. El dueño de todo, sí. Claro, el patrón de estancia. Entonces, sí se cartean y demás, y ella le va contando cómo van creciendo los hijos, etcétera, pero a la hora de la muerte, quiero decirte, Manuelita los desconoce, porque por supuesto ya eran grandes, Rosa se había muerto, algún abogado, hoy diríamos un carancho, se les acerca a los hijos diciéndole que reclamen algún dinerito. Claro. Entonces empiezan este litigio y Manuelita desde Inglaterra dice, pues claro, sí, los conozco, son los hijos de una criada de mi padre. Cuando ellos vivían todos en Palermo de San Benito como hermanos, pero Manuelita no quiso largar un sope, tampoco había tanto, quiero decirte, porque le habían confiscado los bienes. Claro. Vos sabés que Urquiza, que había sido el hombre que lo había derrotado en Caseros, con el tiempo es uno de los que le manda plata. Sí, le pide disculpas. Sí, y además realmente retoman un vínculo, digamos, ¿no? Lo banca en el exilio muriéndose de hambre, Rosas, pero... Y había intentado que le devolvieran los bienes porque después de Caseros, Valentín Alsina le confisca todo. Alsina lo detestaba, creo tanto o más, te diría, que Sarmiento y que alguno más. Pero no logran devolverle nada. Florencia Canale es escritora. La historia es para ella una fuente de conocimiento, pero además el germen de sus novelas. Vos venís escribiendo de mujeres del siglo XIX, no sé hace cuántos años. Sí, de mi primera novela, en 2011, novela, sí, que digamos antes de esta suerte de moda. ¿Cuál es tu preferida? O así como tu personaje femenino preferido del siglo XIX. Mira, Manuela Sáenz, que no es argentina, pero es sudamericana y me pareció un personaje fascinante, la amante de Bolívar. Pero un personaje que me conmovió y que me afectó mucho fue Camila O'Gorman, que por supuesto conocemos la historia por la película, ¿no? Que cumplió 40 años, creo, sí, ¿no? Hace unos meses, la película de María Luisa Bemberg. Porque mi pasión, señora mía, no conoce las limitaciones del tiempo. De tanto en tanto toco esta cruz que tiene aún el perfume de su cuerpo, que amo hasta la locura. ¿Es verdad que hacía el amor como en las novelas? Sí. No dormimos en toda la noche. El virrey nunca se olvida del placer de su amada. Nunca. Me duele todo el cuerpo. Pero seguí, que las cartas de amor se marchitan cuando no se vuelven a leer. La historia de Camila me conmovió mucho.
tratar de entender. Yo te diría que todas de algún modo me conmovieron, porque fueron mujeres realmente valientes. Bueno, de Vélez Sarsfield, Damasia es también Sí, es también. terrible. Una mujer de armas tomar. O por decirte también alguna otra, Damasita Boedo, que la conocemos poco aquí en Buenos Aires, pero en el norte argentino se la conoce bien. Fue una amante, sí, fue la amante de Lavalle y fue la mujer que estaba con él cuando él es asesinado en ese paraje jujeño. Y hay una línea historiográfica que dice que quien lo mata realmente no es la tropilla federal, sino Damasita vengando la muerte de su hermano, que había sido fusilado por orden de Lavalle. Claro. Nuestra historia, ¿qué te puedo decir? Es la mejor del mundo. Tiene crímenes. Tiene sangre, tiene pasiones, ¿Por tiene qué todo. hurgás tanto en la historia? ¿Por qué tus novelas tienen como fuente la de la historia? Porque me parece que ahí está todo, que ahí hay sangre y pasión, y esos son dos argumentos fundamentales a la hora de escribir, Se ¿no? supone que deberíamos aprender de quienes nos precedieron, digamos. Sí, ¿viste esa frase? O por lo menos saber algo. Esa frase, bueno, un poco absurda de hay que aprender a no tropezar con la misma Sí. piedra. Vamos a seguir tropezando, les advierto, la piedra está siempre puesta ahí. Lo que nosotros debiéramos aprender es por qué nos tropezamos con esa piedra y tratar, y qué podemos hacer con ese tropiezo, ¿no? Para no angustiarnos tanto. Me parece que la historia en general. Yo tuve la suerte de tener una profesora en la secundaria que me enseñó la historia de una manera fascinante y yo abrí los ojos como platos y dije, pero esto es la historia, yo quiero de esto. Y ahí empecé en un camino ávido de conocimiento, de tratar de entender, ¿no? Buscando el ADN de todos nosotros, el origen, ¿no? ¿Cómo sos como lectora? Me imagino que la ciencia ficción no te gusta. Mira, algunos ¿Para géneros... alguien que busca en la historia un futuro hipotético? No, a mí no. El futuro me parece... No me interesa en absoluto. Sí, El que se encarguen los que ven, sí, los que vienen. Sí, ni idea, ¿no? Ni idea. A mí me interesa hurgar en el pasado. No, la ciencia ficción no me gusta, no me interesa. Y soy una ávida lectora. Me gusta comprar libros, tengo la posibilidad de comprarlos, si no, buscarlos como sea. ¿Y qué elegís, por ejemplo? ¿Qué hay en tu biblioteca? En mi biblioteca, por supuesto, hay todo un sector de piso a techo de historia. Porque esa es mi materia prima. Y después, también tengo mucho ensayo, mucha teoría literaria. Algo conocemos. Sí, teoría literaria y mucha novela. Me gustan las Ya no novelas. lo contamos. Cada vez que nos encontramos, contamos. ¿Sí? Que fuimos compañeros de facultad. Sí, fuimos compañeros de facultad. Entonces, ya lo contaron, entonces, claro, basta. Cada vez que se encontraron. Sí, 120 años y seguimos diciendo lo mismo. Viejo pasó, ¿te acordás cuando? Sí. Pero las novelas me gustan mucho en este momento. Nada, estoy leyendo una novela de Svevo, de Italo Svevo, que se llama Senilità. Está traducida de otra manera, la senilidad, podría decir, transcurre en Trieste y tengo algo me llama de Trieste. Me quiero ir a Trieste, Héctor. Sí. Esa es la verdad. Sí, y entonces, encontré ese libro escondido en una librería y me lo compré. ¿Sos así de buscar objetos perdidos en la librería? ¿Sí? Total. ¿Viajás y compras libros? Sí. Ni te pregunto del ebook porque no cero. ¿Cero? No sé usar esas cosas. Esas cosas ridículas. No me interesa nada que tenga que ver con el artificio de las, digamos, que necesitas wifi, no, cero. Libro, tangente. El fetiche.
¿Qué es lo próximo, Florencia? Lo próximo, ya estoy, por supuesto, escribiendo, que saldrá en marzo-abril del 25. Por primera vez no publico una novela este año. Yo venía publicando una novela por año y en esta oportunidad nos damos un poco de aire, me doy un poco de aire. ¿Tenés disciplina? ¿Te sentás cuántas horas por Sí, día? me siento todos los días, aunque no escriba. Porque escribo después del mediodía, corrijo a la mañana siguiente y sigo. Es una novela, me mudo un poco de siglo y viajaré porque me voy un poquito a Europa y me voy a España y a otros Y sitios. viajarás también. Bueno, seguramente, pero Por ahí se da Pero el viaje a Trieste. en tiempo y espacio, me mudo en tiempo y espacio, me gusta, es un desafío, pero sobre temas que a mí me interesan mucho. No te voy a preguntar quién es el personaje porque No es digo un mucho. secreto, no diga. No digo. Pero, ¿le tenés fe? Sí, ¿Va a andar bien? Sí, yo le tengo fe porque si a mí me apasiona, yo estoy tomada por este personaje mientras terminaba de escribir El Diablo, que es mi última novela, Sí. la de Bernardo de Monteagudo, me apareció de casualidad este personaje y me volví loca, hablé con mi editor, lo llamé y le dije, Mariano, mira esto. En un momento, bueno, lo que sí que es algo que me sale bastante bien, enloquecer gente, y a mi editor también. Y entonces nos volvimos locos los dos y bueno, pero vendría después de otra manera, ¿no? Claro. Digamos, porque amplío el campo, ¿no? Porque no me quedo en el Río de la Plata, sino, pero bueno, esto no quiere decir que yo me vaya para siempre al siglo XVI, ahí estoy diciendo algo, pero bueno, a mí me interesó siempre la historia. Yo no sé qué busco mucho ahí. Incluso me interesa como lectora, ¿no? Y como espectadora audiovisual incluso. Me gusta mucho la historia. Y pensándote como proyectándote hacia el futuro, ¿cómo te ves? ¿Te gusta? ¿Vas a seguir con la historia? ¿Vas a seguir buscando personajes en la historia? ¿Cómo te imaginás de escritora? Nadie lo sabe, pero... No, bueno, estoy también tal vez ampliando, no tengo nada muy resuelto todavía, pero Planeta México me convocó para un libro sinfónico o coral, digamos, con otras autoras de otros continentes, como una colección. Bueno. Eso para mí también es interesante, siempre un poco que tiene que ver con lo mío, ¿no? Muchas veces me dicen, escribí una novela ficción del presente. No lo sé, no me llama demasiado la atención el presente. Todavía hay un magma que se me adhiere, que tiene que ver con el pasado y el pasado lejano, ¿no? Sí, el otro día hablaba Álvaro Bosch de la historia de un libro, Capilla Ardiente, que él sacó, y decía que el siglo XIX es maravilloso porque es cercano y a la vez lejano. Por supuesto. Estamos a 100 años, pero en la historia no es nada. No, y además, bueno, el siglo XIX además es el siglo del romanticismo. Entonces es el Sturm und Drang, Sí, ¿no? sí. Es la pasión desatada, los ideales, también seguramente los fracasos y las derrotas, pero hay ahí algo de ingenuidad y de inocencia que a mí me gusta mucho. Sí, no te pregunté por los hombres del siglo XIX. ¿Quién te gusta? Todos. Bernardo de Monteagudo. Oh. Sí. Yo, igual, viste que yo, bueno, voy enamorándome de todos, pero Bernardo de Monteagudo, que es el último, es un tipo interesante. Es un tipo interesante sobre todo porque era el hijo de una esclava, de una mujer mulata, o sea, él era mulato, era víctima, ¿no es cierto? Él debía haberse quedado siendo
un pulpero, yo qué sé, un peón, Sí. cualquier cosa, porque era mulato, porque era hijo además de un español humilde, un muchacho, ¿no?, de origen humilde, que pudo estudiar en Chuquisaca, el lugar signado para los muchachos, para los hombres de alcurnia. Claro. No era la de él. Él logra estudiar, se recibe a los 18 años de abogado con honores, participa de la Revolución de Chuquisaca, es editor de la Gaceta de Buenos Aires, es víctima del acoso constante, hoy diríamos bullying, desde muy chico, ¿no? Negro de M, sin parar. Yo estoy pensando, la formación de esta gente es europea, ¿no? Por supuesto, Por supuesto. Leían libros de Rousseau, autores europeos. pero por supuesto además con acceso a la biblioteca prohibida, a los libros prohibidos en Chuquisaca, porque sabía con quién conectarse. Fue un tipo realmente bravo, valiente, inteligente, seductor, guapo, un muchachón, un morocho, un tucumano potente que arrasó con las mujeres y con, digamos, sí, me parece un tipo interesante, claro, como todo tipo interesante, un Casanova, murió a los 34 años, asesinado en una calle de Lima, supongo por su prepotencia vital. A veces no se puede joder con tanto, ¿no? Sí. A veces te comes un puntazo a la vuelta de la esquina. Sí. ¿Qué es lo que le pasó? Me parece un tipo interesante, pero Juan Manuel de Rosas también me parece un tipo fascinante. San Martín. Por favor. Belgrano. Por favor. Sí, un poco. Sí, pero sabes que Belgrano tenía un éxito arrollador con las mujeres. Sí. Y nada, eran tipos muy preparados, muy valientes, muy seguros de sí. Este era el hombre romántico, tal vez algunos casi renacentistas porque manejaban mucho, ¿no? Hombres de la Ilustración. Sí, claro. Entonces eran tipos realmente, por ahí para nosotras, Claro. hoy, para nosotros hoy que admiramos tanto eso. Sí, Sarmiento, cuando lees las cartas de Sarmiento, admiraba a Alexis de Tocqueville y sí, venían de Francia, no había otros. Y no, eran y además, los pensamientos, los intelectuales de Francia. Y además un sentido del humor, el de Sarmiento, Sí. una ironía, una maldad, Sí. como la de nadie. Sí. Pero fascinantes, tipos fascinantes. No quiero dejar afuera a las mujeres, que también algunas eran fascinantes, digamos las que conocemos. Seguramente había muchas más. Porque pienso en Mariquita. Mariquita, una mujer realmente Sí, también. La Perichona, todos. Sí. Pero imagínate, Todos. sí, Encarnación, Sí. bravísima. Sí, Vamos bueno, a seguir buscando una historia. sí, por supuesto, Sí. es ahí. Es la ahí. fuente de la literatura. Sí, es la fuente de la vida. Así que recomiendo volver siempre ahí. Hay que leer a Florencia Canales. Bueno, sí, Sí. Sí. Así yo viajo. claro, Así me voy a Trieste. claro. Gracias Por por favor, venir. gracias. Martín Cuyen es crítico de arte, periodista y escritor. En su novela La Estancia plasmó todos los recuerdos de su familia patricia. Él es un exponente de la clase alta argentina. Martín Cuyen, bienvenido, te tendría que decir, pero nos recibiste en tu casa, así que el bienvenido me lo tenés que decir vos. ¿Cómo estás? Muy contento de estar con ustedes porque estoy en casa acá. No es que esté en casa acá, estoy en la casa donde nací. Y después de vivir 50 años en Inglaterra, es muy lindo estar acá. Parece una dulzonería porteña, pero es verdad. Te exiliaste y viniste a Buenos Aires ahora. Es que me fueron a buscar a Buenos Aires. Si me preguntás el libro, yo me fui para escaparme de esta familia y a los 4 meses empecé a escribir Otra mamá, no se quitaba los anillos para... Hablamos de la cara. estancia. Sí, es como que no... O yo no me quise separar de ellos, o ellos no se quisieron separar de mí. Porque lo lindo de pensar que el mundo es muy misterioso es cuando la gente dice, no puede ser, que te vinieron a buscar, están todos muertos. Era terrible, la diferencia era que vos vivías en una casa grande en las 5 esquinas y ibas, después de un año entero, a un lugar
que te esperaba como si nunca hubiera, como si siempre te estuviera esperando. Se abría la puerta del hall, como está escrito acá, de la casa esta cubierta de hiedra, esta casa que temblaba cuando venía una brisa, y la gran puerta se abría y vos entrabas en ese otro mundo que tenía mucho olor a humedad, por más que había gente que lo cuidaba, y que era como mucho más viejo que Buenos Aires, aunque la casa de Buenos Aires era casi tan vieja como la de la estancia. Pero esa especie de tesoro guardado por esa llanura, porque la llanura en esa época casi no tenía árboles, y ahora sí tiene más. O sea que hacías por la ruta 2, hacías, qué sé yo, en esa época era como 5 horas, y llegabas ahí que te estaba esperando y pasabas 3 meses ahí, solos, porque no teníamos primos, éramos 3 hermanos. Claro. Y la familia tampoco le gustaba estar, así que estábamos solos con el servicio, chao. Todo en este mundo es una especie como de, te jodiste, lo que te tocó en suerte. Argentina, Buenos Aires, el español. Todo eso es, tenés que abrazarte a una mala, como dijo Borges, le tocaron como a todos los hombres malos tiempos de que vivir. Sí. ¿Te abrazás a eso? Y le sacás el mejor partido, te chupás el marlo seco, ¿para qué sé yo? Poner un poco de saliva. Otra mamá no se quitaba los anillos para ponerse crema en la cara. Metía 2 dedos en el pote lleno de esa pasta blanca y fresca y se los pasaba por los bordes de la boca, hinchando alternativamente cada mejilla para alisarlos. Luego se untaba la frente y las patas de gallo. Ya tenía las orejas grandes de los viejos, y a esa hora reemplazaba sus perlas por 2 pompones diminutos de crema que quedaban alojados en los agujeros vacíos. A mi madre no le perforaron los lóbulos. Me bastaba ver aritos en una chica de la plaza para rebajarla socialmente, con lo que le habrá dolido todo ese dolor para que la miren de arriba. Pero mi abuela había nacido en una época sencilla en donde cada cosa tenía su lugar. Solía llamarse a la fiel Benita Flores de su retiro en Floresta para hacerla sentar junto a la cama de mi abuela con fiebre. No se la precisaba sino para sostener la vela. Mientras la fiebre durara, Benita estaría allí, fija entre la cama y la pared, como un astro muerto. Su madre había sido hija de esclavos de la familia y le había enseñado a comportarse de acuerdo con estas imágenes prestigiosas. Vos trabajaste acá en Argentina como periodista. Yo me recibí, mis padres que querían que fuera una especie de mono trapecista, me hicieron saltar 2 años en el Colegio Newman. Entré a la facultad a los 15 años de medicina, sin ganas, porque mi padre era médico. Y cuando me recibí, dije, ¿qué carajo hago si no me gusta? Odio los hospitales, el olor a medicina, lo que sea. Y me puse a trabajar de psicólogo, de psicoanalista. Y al mismo tiempo, alguien de primera plana, creo que era Felisa Pinto, me dijo, ¿por qué no venís a ver si podés escribir cosas sobre, si querés, la clase alta? Y bueno, entré en primera plana y acabé de crítico de arte. Esta casa era una casa grande, Sí. es un departamento. Sí, sí. La vida, qué sé yo viví ahí hasta que fui a Europa hasta los 10 años. Qué sé yo, había una docena de sirvientes, había, qué sé yo, cada mujer tenía su mucama particular. Era ¿Era más fácil la vida? Para nosotros. Contame de los escritores que conociste en los 60. Que ese grupo con Manuel Puig, Coppi. Creo que eran jóvenes, como yo. Y creo que eran más, por lo poco que he visto acá, eran más conscientes de la literatura y del mundo de la literatura. Por más que Puig, que miraba cine de Rita Hayworth en General Villegas. Sí. O sea que no estaba así muy al tanto, no era el Grupo Sur, que sí estaba realmente muy empapado de la literatura. ¿Cómo eras como lector, Martín? Siempre leí de chico. Estaba mirando, la primera vez que agarré el Ulises tenía 22 años, porque lo escribí bien. Y en esa época yo caminaba por Buenos Aires solo. Pero a mí iba a la mierda, salía a las 9 de la mañana y volvía a las 9 de la noche. A todo Buenos Aires, ¿entendés? Caminando. Y tenía el Ulises y lo estaba anotando ponerle en un bar de Almagro. Sí.
El Ulises en inglés, Sí, claro. sí. Que es dificilísimo. Nunca lo Sí, terminé. yo nunca lo terminé. El de James Joyce, llego a la página 15 y ya está. Es todo lo que puedo hacer. Se dan cursos para leer Ulises. Sí. Como la Divina Comedia, como decía Piro. Él fue a curso para leer la Divina Comedia. No es una lectura amable. ¿Qué otra cosa te gusta además de James Joyce? ¿Leías solo ingleses o...? No, yo leo en francés, en inglés y, sin querer ser muy pedante, en italiano, porque no me cuesta nada. Sí. Viste que hay gente que tiene habilidad. Por ver el cine, te puedo leer en italiano. He leído en italiano. Sí. Y un poquito en portugués, pero menos. ¿Cuál es tu predilección? ¿Qué literatura te gusta? ¿Qué sé yo? Yo creo que he leído más en francés, porque Proust es como que lo leo todos los años. Yo me tiene las bolas llenas, pero igual, estoy como atado a... Tengo la adicción, si querés. Lo extraño. Sí. En serio. Vengo a Maipú, ahora vivo en Maipú, pero cuando venía con las chicas, por ejemplo, siempre leía Proust cuando estaba en el campo. Y después, no, qué sé yo, a mí los rusos me matan, pero los leo en inglés o en francés. Son muy largos. No, déjate hinchar, a mí me encanta Sí, largo. ya sé, a No mí me puedo gusta chuparme un Tolstoy. libro de 100 páginas, me parece que me está metiendo el dedo, déjate hinchar. Tengo que estar ahí durante 2 meses leyendo un libro, nada más lo leo volando. No, aparte creaban un universo que es impresionante. Pero, por ejemplo, yo empecé a leer, yo lo leí de grande a sola, porque no sé, porque me parecía que era media regular. Sí. Tenía un cierto novismo. Y no pude dejar de leerlo, creo que me leí 20 solas, uno después del otro. Sí. Acabé empachado. Sí. La ficcionalización hace más creíble un texto. Parece mentira, pero cuando más ficción tiene, más creíble es. Pero cuando Más vos verosímil. escribís, yo soy Martín Cuyen, empezás la ficción. Claro. ¿Entendés? ¿Qué es yo soy Martín Cuyen? Estás poniendo un invento Claro. sobre ese concepto, esa línea. Porque es tu interpretación de un universo, Pero de sí, lo por que supuesto. pasaste. Además, hay mucha mentira. Eso es lo lindo que dice, de las pocas cosas lindas que escribe García Márquez. No, García Márquez no, Vargas Llosa empezaba. Dice, lo bueno con la literatura es que uno miente. Eso te quiere decir. Sí, los escritores son grandes mentirosos. ¿Cómo? Sí, que los escritores Pero son no grandes tenemos que ser, mentirosos. no tenemos, vos decís, vos leíste historia, no, la invento. ¿Lo próximo qué es? Bueno, la próxima, Mendigos a caballo, esto es el comienzo de mi vida, la ida a Europa como un deslumbramiento, pero está todo mezclado con la historia de la familia, etcétera, etcétera. Yo vengo Maipú es una de las grandes sagas de la colonización de La Pampa, porque mi antepasado se casó con una millonaria altoperuana en 1804 y en 1811, durante la Revolución de Mayo, cruzó el Salado y se fue a los indios de Maipú, de la laguna de Caquel y de la laguna de Yamuidá, y les dijo, yo quiero vivir con ustedes. Es único eso en la historia de cosas. Claro. Entonces, Francisco Ramos Mejía no es conocido, pero debía de ser porque hizo eso, y ahora que están tan de moda los aborígenes. Imagínate un negro que se va a decir a los mapuches, ay, cómo me gustan, yo me quedo con ustedes. Cuando los están echando. Con razón, porque son chilenos igual. Pero estos no, y lo adoraban. ¿Y cómo tanto lo adoraban? Que cuando Rosas lo metió preso 10 años después, porque le tenía celos, se fue a vivir a Tapiales, que era su otra estancia, que es ahora el mercado de frutos. Los indios lo acompañaron, y cuando se murió 8 años después, se lo llevaron de noche, se lo llevaron con ellos. Es lindo Sí. eso, ¿eh? Decime por qué tendríamos que leer La Estancia. Mira, papito, es el único testimonio de una clase histórica, porque al fin y al cabo, desde la fundación de Buenos Aires, cuando vinimos hasta que perdimos el poder con Perón, manejábamos la República. Aún un Alvear era un presidente radical. ¿Hubiese sido mejor la República, sentís? Ustedes negros vinieron todos acá y hicieron un lío. El despelote. Los peronistas aparecieron para molestar. Aunque no fueran peronistas, Ay, joder. todos los muchachos que llegaron en los barcos. Sí. No. ¿Y sabés lo que les hicieron malo? Que los abuelos, se supone que eran analfabetas, ponerle que no, porque habría psicoanalistas que venían de Viena, pero en principio. Y al ser el nieto de una abuela que te adoraba, pero que era analfabeta, vas a la calle de Amonte, lees 3 historias de filosofía y de literatura y te crees un genio. Sí. ¿Entendés? Pero acá no hay tradición de burguesía media culta de cientos de años, como hay en Europa.
Debe haber una literatura virreinal que no se publicó o no hay ahora, ¿no? Autores que antes de 1810... Pero ¿sí? Sarmiento es un virrey. Alguien escribió un día una cosa que me encantó. Sarmiento lo educaron sus tíos curas, los curas Sí. oro, ¿no? Y el estilo de Sarmiento es el estilo del siglo XVII, el español latino de la Iglesia, que me parece una cosa lindísima, porque Sarmiento tiene una polenta para escribir, y vos, cuando pensás eso, le da una dimensión extra. Pensar que se educaba en el culo de San Luis, de la Punta, donde estaba el tío Oro, en una capillita rodeado de gauchos. Sí. Y Sarmiento era como el monaguillo y el alumno del tío Oro. Eso me parece divino. Sí. No me vendiste el libro, vendelo, dale. ¿Qué? ¿Por qué hay que leer La Estancia? Bueno, como te digo, yo creo que soy el único que queda, bueno, eso que dijiste que no me voy a nombrar, para que puede hacer un buen libro. El libro es bueno, te lo digo yo. En Europa, el libro del año, etc. De todo esto que es, ¿cómo te puedo decir? Ya no hay nada de esto. Es como si fuera el carozo del durazno, que somos y eso, aparte de que me parece que está muy bien escrito, pero eso no es la idea es que el tema es... La historia de nuestro país está disecada por las ideologías. Entonces no hay una historia viva. Esto es historia viva. Gracias, Martín. Gracias por acompañarnos, por recibirnos en tu casa. No, nene, gracias a vos.